Aprendamos juntos más de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida al devocional diario de su iglesia Alianza El Batán. Dios le bendiga. Saludos queridos hermanos y amigos de la iglesia Sin Muros, de la iglesia El Batán. Gracias por acompañarnos en el devocional de esta mañana. Vamos a empezar el día leyendo Daniel capítulo 9, versículo 26. La palabra del Señor dice lo siguiente: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Queridos hermanos, hay muchas evidencias a lo largo de la historia, evidencias bíblicas de lo que ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo en el futuro. Conforme la palabra del Señor desde el mismo Génesis, se establece que pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta el último libro del texto bíblico en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 8 dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Se habla de un Mesías de principio a fin en toda la Biblia. El pasaje que hoy acabamos de leer de Daniel capítulo 9, que hemos venido reflexionando durante toda la semana, está marcado básicamente con el anunciamiento, el personaje central, el Mesías, el ungido, Jesucristo. Su muerte, su crucifixión y su resurrección definitivamente marcó un antes en la vida humana de todo ser viviente y un después para darnos la oportunidad de ser nuevas criaturas, de ser redimidos y de ser levantados, parte de su obra redentora. Queridos hermanos, debemos ser muy conscientes que la muerte de Cristo, durante todo el Antiguo Testamento hasta que se dio el hecho, se cumplieron más de 300 profecías bíblicas, mencionando que cada detalle que fue anunciado con anterioridad se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Solamente como un dato curioso, desde el momento que Judas traicionó a Jesucristo hasta que nuestro Señor murió en la cruz, se cumplieron 29 profecías en menos de 24 horas. Entonces, nosotros debemos tener presente que hay muchas situaciones históricas y muchos hitos históricos, como en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito decidió destruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Recordemos que este suceso marcó gran dolor para el pueblo judío, que siempre ha estado marcado por holocaustos, por saqueos, por matanzas, por invasiones y por migraciones. ¿Qué debemos nosotros hacer ahora? Como creyentes debemos actuar con la certeza de que la palabra del Señor es veraz, es inerrante, es infalible. No comete errores. Lo que Dios ha determinado en la cronología de su pueblo se va a ir cumpliendo. Por eso nosotros debemos ser una iglesia, columna y baluarte de la verdad, seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Aún hay tiempo para reflexionar en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección, y sobre todo, querida congregación, pidamos a Dios estar alertas para mirar atentamente lo que está sucediendo, para acercarnos al final de los tiempos. Reflexionemos. Alguien ocupó nuestro lugar. Jesucristo tuvo una muerte vicaria para darnos a nosotros una vida con esperanza, para darnos estabilidad y eternidad. Por eso debemos identificarnos con la expresión que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, al capítulo 1, versículo 3. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, usted y yo
debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nuestras vidas también puedan manifestar esa fragancia delante de Dios al anunciar las buenas nuevas de salvación, aquellas que ya se cumplieron y aquellas que aún se cumplirán. Que Dios nos bendiga, una excelente jornada. Gracias por acompañarnos en el devocional diario de su iglesia Alianza El Batán. Dios le bendiga.